Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda, y este enlace es de la prédica de este bonito domingo 30 del 5 del 21. Este es un enlace para ti, para todo el público y para todos los que tienen necesidad de ayuda en su vida. El propósito es de poderte ayudar por medio de estudios y consejos bíblicos de cómo podemos salir un poco más de nuestra manera mala de vivir y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría darles un consejo. Uno nunca debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de todos nuestros problemas. Nos puede estar visitando en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones, ¿verdad?, que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo edificar su espíritu y muchísimas bendiciones más. Visítanos también en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo, ¿verdad?, para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones. Y nos puede estar viendo, oyendo y siguiendo por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y suscríbanse sobre todo a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el Pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes una bonita palabra. Se llama ¿cómo podemos nosotros al orar tener la respuesta? Que nuestra oración tenga respuesta. Hay diferentes tipos de oración que nos muestra la Biblia, los cuales podemos tener respuesta, ¿verdad?, de diferentes maneras. Pero en nuestras oraciones es necesario llevarlo a cabo conforme a la enseñanza de la Biblia, y no nada más como la Biblia, sino como también el Señor Jesucristo nos enseñó. Y el principio de las oraciones, en parte como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, y Jesucristo nos muestra, es tener fe en Dios y tener fe en su palabra. Por eso dice la palabra del Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De hecho, sin fe, nosotros sabemos que es imposible agradar a Dios, y todos aquellos que deseen acercarse al Padre deben de creer que Él existe primeramente. Y al creer de esa manera, viene la recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Cuando hablamos de tener sin fe, estamos diciendo que está parte de la fe y aparte también de la fidelidad. Y podemos ver que la fe es la confianza de que en verdad sucedan las cosas, sucedan lo que estamos esperando. Es lo que nos da la certeza de todas las cosas que muchas veces no podemos ver. Realmente el Creador es infinito y nosotros como sus criaturas somos irremediablemente limitadas. Por lo tanto, hoy, ¿verdad?, tenemos que tomar en conciencia que la fe es una parte principal para poder nosotros obtener las bendiciones de nuestro Dios, ¿verdad? Todas las cosas debemos de aceptarlas por medio de la fe. Realmente creer exactamente lo que Dios nos dice es un ejercicio que para muchos es más elevado del que sea capaz conforme a la mente humana. Y no hay duda verdaderamente que debemos de creer exactamente lo que Dios nos dice para que podamos ocupar perfectamente el lugar designado para nosotros en el universo perfecto. Y sobre todo pues tener una comprensión del amor de Dios, y esa comprensión del amor de Dios culmina en la fe. Y en la persona divina humana del Salvador por primera vez se unieron un amor semejante al de Dios, y sobre todo ahí se formó la fe humana.
Por eso dice que es imposible agradar a Dios, es decir, imposible es estar a la altura de sus requerimientos, y casi la mayoría de la gente no está a la altura de los requerimientos que Dios nos está poniendo por medio de su palabra. Realmente la creación de nuestro Dios, en un universo perfecto no hay lugar para un ser creado que no tiene fe en el gobierno del universo. ¿Y quién es el gobernante? Nuestro Señor Jesucristo. Si no hay fe en Dios, solo puede haber temor, puede haber resentimiento, puede haber realmente desesperación. Pero por eso aquellos que aprenden a acercarse a Dios, es decir, aquel que profesa la fidelidad hacia Él, significa que creemos en Él. Que dice la palabra del Señor, crea que le hay, que existe Dios. Creer que Dios realmente existe es el fundamento primario, ¿verdad?, de la fe cristiana. Y no nada más eso, sino es por medio de la misma naturaleza de su propia palabra y de su conducción providencial, porque Dios ha proporcionado a cada uno de nosotros, a todos los hombres como mujeres, toda la comprobación de su existencia que nosotros necesitamos, y puede en este momento cada uno de nosotros utilizarla, y al utilizarla nos hace ser unos seres inteligentes. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, y por medio de todo lo que Dios hizo, cada uno de nosotros podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de nuestro Dios. Y no nada más eso, sino también su poder eterno. Podemos ver su naturaleza divina. Así que no podemos tener una excusa para decir no conozco a Dios. Por eso Dios es el galardonador. Es una suma importancia que los hombres respondan al amor de Dios y cumplan con su voluntad revelada, pues Él ha establecido un día en el cual va a ser juzgado todos, y va a juzgar el Dios Todopoderoso a todo el mundo. La tremenda perspectiva de que algún día estaremos también ante el gran juez del universo, que es Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Y es indudablemente un poderoso incentivo para poder vivir rectamente. Los que le buscan solamente van a estar ahí, y es un factor muy poderoso. ¿Por qué? Porque el infinito amor de Dios, como se revela en Cristo Jesús, proporciona a cada uno de nosotros, al hombre como a la mujer, a los jóvenes, a toda la gente, el incentivo eficaz para la propia salvación. Por eso los que le buscan o procuran encontrarlo, busca, por eso dice primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y buscar a Dios es esforzarse por entender más plenamente su carácter y sobre todo su voluntad para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios no deliberadamente ha hecho difícil que los hombres lo hallen. Al contrario, lo que quiero destacar es la necesidad de tener un deseo ferviente de entender a Dios y de llegar a ser como Él en nuestros pensamientos y en nuestros caracteres. Otra de las cosas para poder tener ahora sí que la contestación de nuestra oración es que debemos cada uno de nosotros tener una pureza de vida y un corazón sincero. Si en mi corazón hubiese yo mirado, dice la palabra, a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente Dios me escuchó, atendiendo la voz de mi súplica. Dijo, bendito sea. Estamos hablando de un hombre que verdaderamente echó, ¿verdad? Sí, abrió su corazón de sí mismo, hizo la oración y por su misericordia fue bendecido. Una cosa importante que podemos ver, que si nosotros hubiésemos no mirado la iniquidad, ¿verdad?, podríamos decir, no se tiene una experiencia cristiana. Para que la oración sea aceptable delante de Dios debe de ir unida al propósito de abandonar todo pecado conocido y también por conocer, porque muchas veces la misma gente nos hace que nos metamos en el pecado.
cuando el hombre siente de corazón que debe de obedecer a Dios, cuando hace esfuerzos en ese sentido, es cuando Jesús acepta esa disposición de su corazón y ese esfuerzo como el mejor servicio, ¿verdad?, personal. Y el Señor completa lo que falta con sus propios méritos divinos. ¡Qué hermoso! Por eso este hombre, David, contestó de esta manera: el Señor me escuchó Dios. David nunca dudó de que Dios había contestado su oración y expresó su certeza de lo que había aprobado. Por eso dice en Salmos 116, 1 y 2, dice: amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Y debido a que Él se inclina para escuchar, dice: oraré mientras tengo aliento. ¿Qué me está enseñando eso? Que nunca uno debe de dejar de estar orando o de estar platicando con el Señor, porque la oración es una plática directa con el Señor. Y vemos que nuestro Dios oye las oraciones y las responde también, como lo dice el Salmo 65, ¿verdad? Dice: nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. ¿Qué nuestras iniquidades? Nuestro pecado. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Realmente dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, que son míos con todo lo que hay en ellos. Y yo, el Señor, que estoy hablando en este momento, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y tienen un corazón arrepentido, y sobre todo a los que tiemblan ante mi propia palabra. Por eso es importante que toda la gente debe de aprender este principio para que nuestras oraciones sean contestadas. El Señor le dio una cosa hermosa. La tercera es tener una disposición a aceptar la voluntad de Dios. No cualquiera la quiere aceptar. Vemos aquí que el mismo Jesucristo dice que Jesús lo dejó por segunda vez y oró, ¿verdad?, cuando estaba ya a punto de entregar, ¿verdad?, su vida. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, aquí vemos algo personal y de mucho valor. Jesús, ¿verdad?, cuando dijo: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y verdaderamente en el versículo de Mateo capítulo 26, versículo 42 dice: si no puede. Y también el mismo Señor Jesucristo: no es por escasez. Pablo también lo dice: no es por escasez, pues he aprendido y me he contentado con cualquier cosa que esté viviendo en este momento o cualquier situación que estoy pasando. No que haya pasado necesidad alguna vez, estaba diciendo, porque he aprendido a estar contento, dice, con lo que yo tengo. El mismo Jesucristo lo dijo y Pablo fue una copia también de ello. Y cuando hablamos de escasez que habló Pablo, que es la misma enseñanza de Jesús, ¿verdad?, la oración describe una condición interesante de la mentalidad de Pablo. Aunque estaba sufriendo en ese tiempo en la prisión, no quería aprovecharse de sus privaciones para poder despertar una simpatía por la situación que estaba viviendo. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice: yo he aprendido o aprendí. Pablo había aprendido la lección en la cual los momentos que estaba pasando en ese momento. Y realmente dice: he procurado ponerlo en práctica a partir de ese momento. Este conocimiento pudo haberlo recibido junto con su conversión, porque sus relaciones posteriores delante del Señor estaban del otro lado.
y estuvo en diversas circunstancias que verdaderamente se creía por sí mismo el todo, pero aquí no existe el todo, es el Todopoderoso. Y indica también que él creía que todo lo que le estaba sucediendo era también permitido por Dios, y es una realidad. Dice la palabra de Dios, como Pablo estaba diciendo, es necesario que yo esté en contentamiento. Cuando hablamos en contentamiento, habla en griego autokax, que significa soy autártico, es decir, me basto a mí mismo. No dependo de las circunstancias. Que me está enseñando esto, que él aprendió que cuando uno tiene problemas, uno solo no lo puede salir adelante, sino buscó a Dios. Pablo se bastaba a sí mismo debido al poder de la nueva vida que le había dado el Señor Jesucristo, porque no era él quien tenía que hacer frente a las circunstancias que estaba viviendo, sino Cristo que vivía en él. Y dice, no importa cualquier que sea mi situación. Pablo no limita las situaciones en las que podía sentirse contento. No hay contradicción entre este pensamiento y el proseguir hasta llegar a ciertas experiencias espirituales que él vivió más elevadas. Y vemos que por eso debemos tener, uno de los puntos para tener esa oración en contestación por parte del Señor, nuestra confianza en el poder de Dios. Por tanto, dice la palabra, os digo que todo lo que pidieres orando, debes de creer. Por tanto, os digo que todo lo que pidas orando, debes de creer. Creer que lo vas a recibir. Y al momento que tú lo estás creyendo, dice la palabra, y de esa manera vendrá. De esa manera será contestada que nuestra oración. Ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si creen, primer punto, si creen. Segundo, hay que creer que ya lo has recibido, aunque no lo has visto, aunque no lo tengas en las manos. Y cuando tú lo pongas esa fe, dice la palabra del Señor, de esa manera será tu petición contestada y será tuya. Por eso la palabra creed, dice en Mateo 7:7, dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. En este versículo expresa realmente, podemos decir, como Abraham se le preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y por medio de Isaías también Dios proclamó, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, porque no volverá a mí vacía. Por eso es importante comprender que, como dice la palabra del Señor, debemos tener confianza en el poder de Dios. Y de esa manera nuestra oración va a ser contestada. También es necesario que estemos en armonía, ¿verdad? Primeramente con Dios y después con las personas. Un ejemplo, dice la palabra en Mateo capítulo 5, 23-24, por lo tanto, si tú te presentas y tú traes una ofrenda al altar del templo y de pronto tú recuerdas que tienes un problema, ¿verdad? O tienes algo con alguien que está contra de ti, deja tu ofrenda, dice, ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a mí. Cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de la palabra que se refiere a cualquier clase de regalos o ofrendas especiales. Y sobre todo, ¿verdad?, se deja ver claramente cuando era la importancia, ¿verdad?, de una ofrenda colocada sobre el altar. Lo primero que debemos de traer delante de Dios es nuestra vida, una ofrenda delante del Señor. Cuando está diciendo también, oye, si tienes un problema con tu hermano, sin duda, tener problema con tu hermano, en ese tiempo era un judío, y para los cristianos sería otro cristiano, no importaba que si es judío o si es qué tipo de persona. En otras palabras,
se entiende como la palabra hermano, que designa a aquellos con quienes estamos estrechamente relacionados, como oidores de la palabra del Señor. Y Cristo aclaró que todos los hombres son hermanos. Todos somos hermanos, sin distinción de raza ni de credo. Qué importante es esto, entenderlo verdaderamente. Por eso dice la palabra que debemos de dejarlo ahí. Al presentar una ofrenda o sacrificio personal, se consideraba entre los actos religiosos más sagrados e importantes, pero aún en esto debía de ocupar tan lugar secundario por las circunstancias en las cuales has oído que ha sido expuesta. Es posible que la ofrenda que aquí mencionamos fuera de un sacrificio hecho con el fin de obtener el perdón primeramente y después el favor de nuestro Dios. Cristo insiste en que todos los hombres deben de arreglar y poner las cuentas con sus prójimos correctamente antes de que se puedan reconciliar con Dios. La obligación más importante sobre esto es una prioridad, ¿verdad? Y debemos de ver que la reconciliación es más importante que el sacrificio. El vivir los principios cristianos es de mayor, ¿verdad?, valor a la vista de Dios, y sobre todo que practicar las formas externas de una religión X. Por eso la palabra dice, es menester que cada uno de nosotros nos reconciliemos. Y habla aquí de la familia. El mismo Señor Jesucristo nos habla aquí de la familia, como dice, maridos, igualmente vivir con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros no llevamos correctamente con los hermanos o con las personas que nosotros queremos las cosas como Dios quiere que se lleven, estas oraciones tienen un estorbo y no van a ser oídas. En otras palabras, dice, maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella de esa manera podrá ser más débil, pero participa por igual al regalo de la nueva vida que Dios les ha dado a los dos. Trátala como debe ser debido, para que nada te estorbe en tus oraciones. Y cuando habla igualmente, estamos hablando de los mismos deberes de la mujer y del hombre. Dios no espera menos de un esposo cristiano que de una esposa cristiana. Por eso dice la palabra que debemos de andar como matrimonio sabiamente, es decir, con buen juicio, con consideración, con cumplimiento de todos los deberes de nuestro matrimonio, y ser sabios y sobre todo ser unas personas desinteresadas. ¿En qué? Es que yo soy mejor, es que yo soy la cabeza. Eso olvídalo. Sino al contrario, como dice la palabra del Señor, debemos darle honor, es decir, respeto a la pareja, así sea hombre o mujer, porque la mujer es el instrumento, como el significado de una persona. ¿Y por qué? Porque la mujer es coheredera. Delante de Dios no hay desigualdad entre hombres y mujeres. Verdaderamente ambos podemos entender que deben de compartir igualmente su vida, porque son coherederos del reino eterno de nuestro Dios. Por eso Dios nos da la gracia de la vida. Es una dádiva de la vida eterna y es el resultado de las bondades, ¿verdad?, por medio de la benignidad de nuestro Padre Celestial. Y dice la palabra, de esa manera, cuando tú lo entiendas y lo pongas en práctica, tus oraciones no tendrán estorbo. Por eso necesitamos aprender, primero en casa, respetar a nuestra esposa, tratar a su esposa con respeto cristiano, porque no podemos esperar que Dios
conteste nuestras oraciones si no lo hacemos. La otra cosa bien importante para poder recibir la bendición y la contestación de nuestras oraciones es tener compasión para aquellos que tienen necesidad. Dice la palabra en Proverbios 21:13, dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. A los que cierran los oídos al clamor del pobre no se les tomará en cuenta cuando pasen necesidad. Por eso en ese momento, dice la palabra, debes de cerrar tus oídos. Porque el comportamiento y misericordia puede ocasionar una retribución en esta vida y con certeza provocará un castigo de juicio venidero sobre tu vida. Por eso, para que nosotros tengamos la bendición que el Señor escuche nuestras oraciones, necesitamos aprender a obedecer la voz de nuestro Señor. Libro de Proverbios, capítulo 1, nos habla del 24 al 23, dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir, dice el Señor. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Por eso debemos de atender lo que tú estás escuchando, es ponerlo en práctica desde este momento. Porque dice la palabra: no sean como aquellos que no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección en las cuales yo le ofrecí. ¿Y de qué estamos hablando? De la palabra. Porque de esa manera vas a conocer más y más al Señor, su carácter y realmente quién es. Por eso dice la palabra: yo me reiré cuando tengan problemas. Y dice también, al reírme, voy a decir, se está burlando. Y dice la palabra: mas burlaré de ustedes también cuando lleguen en la desgracia. Y cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva, eso va a ser como una venida de un ciclón sobre su vida. Y la angustia y la aflicción los van a abrumar tanto, que no van a saber cómo salir de ello. Por eso dice: entonces cuando clamen por ayuda, dice, en ese momento, por tu manera de no entender ni escuchar mi voz, no te responderé. Aunque me busques con ansiedad, dice, no me encontrarán. ¿Por qué? Porque no entendieron el conocimiento que les estoy dando y decidieron no tener temor de mí, dice el Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando yo les estaba diciendo. Y si ustedes lo toman como una corrección, es porque veo que no llevan las cosas como deben de llevarlas. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues las situaciones se apartan de mí hacia la muerte, dice, y los necios son destruidos por su propia despreocupación. En cambio, siempre hay una salida. Todos los que sí me escuchan y me escucharon, dice el Señor, y te dice hoy, vivirán en paz. Vivirán tranquilos y sin temor que venga sobre ti un mal. Los que no quisieron oír, todos creen en su propia sabiduría, siguen hablando tanto de las indiferencias como a los que se oponen activamente cuando se les habla la palabra del Señor. Cuando le dice, es que necesitas al Señor en tu corazón y tú te das la vuelta y dices, estás loco. Pero esto describe los inevitables y terribles resultados de no prestar atención a la exhortación de obtener un conocimiento
pleno de nuestro Dios. Y esto la palabra, ¿sabes cómo nos llama? Nos llama esos insensatos, porque siguen su propio camino. Estos tan sordos a las palabras de la advertencia, que es mi palabra, y quedan cegados y están ciegos a las manos que le están trayendo las señales para que salgan. Por eso Jesucristo mismo se nombró: yo soy la puerta. Y ahí tendrás tu salida, mas no las deseches. Hay quienes rechazan la misericordia de Dios y no se nos describe como a veces estas personas son ignorantes de lo bueno, del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ni les atribuye uno la idea de la salvación que proviene del Señor, pero mucha gente no lo toma con valor. Le da igual. Pero aquí sencillamente se dice que están demasiadamente con cosas a veces menos importantes y están endurecidos de corazón. Y aquellos que están endurecidos de corazón es porque están endurecidos por el pecado y porque están en el pecado para prestar oídos a la exhortación. Por eso, si estás en pecado, tú puedes escuchar, te entra por aquí y te sale por acá. Y por eso muchas veces oyen el nombre de paganos. A otras veces se les dice que no son creyentes. Pero hay también creyentes descuidados y llegan hasta la apostasía. Por eso es peligroso posponer el día de responder a las súplicas de la sabiduría. Por eso dice: si tienes falta de sabiduría, demándamela a mí, dice el Padre. También yo me reiré cuando tú digas: ¿sabes qué? Esa es una locura. Cuando tú me desprecies, dice el Señor, yo me reiré. Yo te estoy ofreciendo la salvación, dice la palabra. Y tú debes tener la sabiduría para tomarla. Y al tomar la salvación, toda angustia, toda desesperación, toda falta de paz, la tendrás. Ya quítate esa insensatez. Ya deja de burlarte y de mofarte de lo que tú oyes de mi palabra, porque yo la palabra te la estoy dando directamente. Por eso, si tú quieres tener un buen sendero para tu vida y vivas como debe de ser, debes de clamar por misericordia de nuestro Dios. Y no, si tú dices eso no es cierto, recibirás solamente ejecución y castigo. Y caerás en gran tribulación. ¿Qué significa tribulación? Entrarás en angustias. En contraste con la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros, el Señor te quiere dar un mejor ambiente. Él quiere ampliar tu bendición. Pero aquí, como empezamos diciendo, necesitas tener fe, y fe es creer que existe Dios. No es por tu propia sabiduría, porque tu propia sabiduría causa desastres. Y si tú sigues así, tus resultados, al descuidar la instrucción que se te está dando por parte del Señor, por descuidar la instrucción de la sabiduría que proviene de Dios y rehusar de la protección divina que Él te está ofreciendo, vas a morir. Voy a terminar con esto. Muchos aborrecen la sabiduría, se creen tan sabios, pero la verdadera sabiduría proviene de Dios. Por eso Dios dice, lo que quiere es tocar tu corazón. El Espíritu de Dios es el que hace la obra, pero tú
a veces amigo o amiga, y aún así los hermanos no permiten que el Espíritu de Dios actuara en ustedes. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. ¿Por qué? Porque tienen un carácter disque muy desarrollado, pero eso no vale para Dios nada. Y lo más tremendo, yo te puedo decir una cosa. A lo mejor un poquito más adelante puede ser demasiado tarde. Por eso el Señor nos está diciendo, es menester que todos vengan a mí y se arrepientan. Cualquier arrepentimiento aparente es solo a veces un deseo de escapar de los terribles resultados de sus propios pecados, pero tú tienes que venir al Señor, abrir tu corazón y sobre todo recibirlo en tu corazón. El verdadero perdón no es una excusa para seguir pecando, sino una limpieza de corazón y del pecador. Porque ningún pecador, o sea, todo aquel que no cree, puede salvarse sin una genuina entrega a la misma instrucción que le estoy dando en este momento y a la conducción, dejarse conducir por medio del Espíritu Santo y sobre todo tener ese deseo, tener esas ganas de ser una persona ferviente a ser transformado. Si tú no tienes eso, veramente no tendrás fruto en tu camino. Porque todas las personas que no conocen a Dios, dice que son apartados de la presencia divina por un acto arbitrario del poder del Altísimo. Porque el hombre se vuelve impertinente, porque pones su propia voluntad contra la fuente de la vida, que es Jesucristo. De modo que al amarse a sí mismo no te va a llevar para nada. Por eso, el que uno ama la presencia de Dios, eso va a venir como un fuego consumidor y va a traer vida y vida en abundancia. Pero hay tanta gente descuidada, hay tanta gente que endurece su corazón sobre las palabras que Dios te está dando el día de hoy. Él quiere que cambies, ya que ya dejes de estar endureciendo tu corazón, porque vas a sufrir una fuerte tribulación. Y es de otra manera decirte que no estás preparado para vivir en un mundo perfecto, porque ese mundo perfecto lo hizo Dios para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese mundo perfecto? La vida eterna. Y esa vida eterna es un mundo libre de pecado. Pero si es lo contrario, aquel que no la quiera, será para cada uno de ellos un tormento interno. La muerte es una liberación misericordiosa de las angustias de un remordimiento vano. Por eso ya deja de entender, ya no te desvíes más. Yo creo que mucha gente quiere obtener la vida eterna, pero muchos van a perderla debido a su preocupación por las riquezas de este mundo, las cuales los va a llevar a la apostasía y sobre todo, como lo vemos en mucha gente, al rechazo de Dios. Por eso dice la palabra, al que me oyere, los que prestan atención al sabio consejo de Dios y sobre todo los que obedecen los preceptos de la sabiduría que Dios está dando por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios que quedarán en paz en un mundo de infortunio. Sentirán compasión por los que sufren y además no temerán por sí mismos, pues aguardarán con confianza
la salvación prometida de nuestro Padre Celestial. Termino con esto. Cuando aprendamos a vivir según la palabra de Dios y aprendamos a buscar esa armonía con el Padre, primero con Dios y después con los hermanos, entonces podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas. Yo quiero darles un consejo: que nunca debe uno de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiéndole ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Y también les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda estar visitando en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu, y muchísimas bendiciones más. Y otra cosa importante, nos pueden ver, oír y seguir por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, ¿verdad? Y sobre todo suscríbanse en nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío. Muchas bendiciones reciban el día de hoy y vamos a seguir adelante. Hay que ser obedientes y hacer la voluntad de nuestro Padre. Que Dios nos los bendiga.